regulares de álgebra y geometría analítica. Vos tenés que guardar, eso siempre, gente, a todos el consejo que les puedo dar, el mejor consejo que les puedo dar con respecto a los trámites de inscripción a través del SU es guarden su número de transacción para que si después se produce algún inconveniente puedan reclamar. Eso no entiendo, lo del reporte aparece aprobado. Eso no entiendo, Lourdes. Capaz que ya se aprobó tu inscripción. Esa parte yo no entiendo. En todo caso, escribirle, un correo a la gente del centro de estudiantes o al secretario de Asuntos Estudiantiles. No sé si la gente de cómputos te va a poder responder, si ellos se encargan de responder, pero escribirle a alguien a ver que te puedan asesorar con respecto a esa cuestión. Yo la verdad que desconozco. Bueno, vamos a continuar la clase vamos a continuar estudiando los temas que quedamos pendientes de la clase pasada. De nada, Lourdes. Y lo que tenemos acá, habíamos visto la definición de límite. Tratábamos de entender, yo traté de explicar y que nos pongamos de acuerdo en qué es el límite de una función. Y la idea del límite es a qué valor se aproxima la variable dependiente, o a qué valores va asumiendo la función a medida que la variable independiente se aproxima a un valor. Y por eso también hablábamos en este caso, a ver, ahí estamos, espérenme un segundito, estoy prendiendo cuando hablábamos de entorno reducido. Estoy teniendo un inconveniente, espérenme, por favor. Aguárdenme un momentito, chicos, estoy teniendo un inconveniente con una tableta que uso para dar clase. A ver. Ahí está. Bueno, ahí estamos, ahí estoy. Ahora sí. Bueno, lo que les decía era que esta idea de averiguar qué pasa con los valores que toma la función o estudiar qué valores va tomando la función a medida que la variable independiente se acerca a un punto que puede o no estar en su dominio, es cuando hablamos de que los valores de X están en un entorno reducido, centrado en A y con semiamplitud delta. Bueno, entonces esta es la definición, acá está dicho, esto que está acá dicho en símbolos, acá está dicho en palabras, y esta es la primera propiedad que vemos, que es que cuando existe el límite, ese límite es único, y esta es la demostración. Bueno, esto, acuérdense, yo lo había escrito acá, esto era como una cuenta auxiliar, ¿sí? Acá terminaba la demostración. Y con lo que tenemos que seguir es con lo que vamos a llamar límites laterales. Los límites laterales, espérenme que separo acá un poquito. Ahí estamos.
Así me parece que queda un poquito más prolijo. Los límites laterales los vamos a tener que definir. Los límites laterales son dos. Uno es el límite por derecha. Creo que se ve bien, ¿no? Me dicen por favor si no se ve bien. Sí, se ve bien, profe. Bueno, Ángeles, cuando lleguemos a esa parte hablamos. ¿Sí? Ok, gracias por la respuesta. Bueno. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, fíjense que acá el límite por derecha me va a servir esto que tengo acá arriba. Espérenme, voy a traer esto acá. Voy a organizar un poquito esto. Ténganme un poquitito de paciencia. Lo voy a organizar un poquitito acá mejor para que podamos entendernos mejor. Bueno, cualquier cosa me pregunta. Bueno, el límite por derecha lo vamos a designar con esta escritura, con esta notación. Fíjense que acá decimos límite cuando f de x, límite de f de x, límite de f de x. Y acá digo cuando x tiende a, y digo por derecha con un supraíndice más. Y es igual a L si solo si pasa todo esto que sigue. Entonces, primero comparando cómo cambia esto con respecto a el límite, cómo cambia el límite lateral por derecha con respecto al límite, en la notación, en lo único que va a cambiar es que yo voy a decir que es por derecha, indicándolo con un supraíndice más del valor a donde está tendiendo la variable independiente. Bien, eso es en cuanto a la notación. Ahora, en cuanto a la definición, ahí ya pasamos a ver qué es lo que tenemos. Un segundito. ¿Qué es lo que tenemos después del sí, solo sí? ¿Por qué? Y acá tienen que acordarse de lo que seguramente estudiaron en álgebra y geometría analítica, tienen que tenerlo presente nada más acá, que cuando usamos un sí, solo sí, lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha del sí, solo sí, perdón, ¿bajaste el volumen? Ah. Lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha del sí, solo sí son proposiciones equivalentes. Y en este caso, cuando hablamos de definición, estamos asignándole un significado a eso que aparece en alguno de los dos lados del sí, solo sí. Esta es la proposición P, acá decimos, esto es el límite por derecha, y como todo esto que viene después del sí, solo sí es equivalente a que se cumpla esto. Cuando se cumple esto, entonces el límite, estamos hablando del límite por derecha, y cuando hablamos del límite por derecha, entonces se cumple esto. Esto tiene que ver con el sí, solo sí. No sé si lo dije bien porque justo mi hija me distrajo un minutito. Si no se entiende, por favor, me lo preguntan de nuevo. Profe, cuando el límite tiende a A y tiene el supraíndice positivo, Sí, tiende por derecha, ¿quiere decir que se acerca a A de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda? por derecha, de izquierda a derecha. A ver, muy buena pregunta. Cuando vos tenés esto, vos tenés así. A ver. Epa, ese no era. Era este. Espérenme. A ver. Déjenme un segundito, voy a acomodar esto mejor. Para que me quede espacio, pues tengo cosas abajo que ustedes no ven. Ahí estamos. Ya voy a ver, ¿alguien me habló en el chat? Ya voy a ver.
Sí, ya vuelvo a explicar. Bueno, vos tenés, acá está A, cuando te aproximas a A por derecha, venís así. Esto es límite cuando X tiende, límite cuando X tiende a por derecha de f de X. Esto, fíjate dónde está evidenciado que es así. Porque acá te dice X menos A es mayor que 0 y menor que delta. Si X menos A es mayor que 0 y menor que delta, lo que está pasando es esto. 0 menor que X menos A menor que delta. Entonces, despejo X y me queda que X es mayor que A. ¿Por qué? Porque esta A que está restando pasa sumando a ambos miembros de la desigualdad y acá te queda delta más A. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que X es un número mayor que A, pero que está próximo a A, porque es menor que A más un cierto delta, y delta representa siempre a una cantidad positiva pequeña. Ahora, a ver, tengo que hacer un poquito de espacio para lo que tengo más abajo. Bueno, esto lo voy a dejar por acá. Espérenme. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahí está la parte de que X tiende a A. Ahora la cuestión lógica, por parte de lo que estudiaron ya en álgebra y geometría analítica, y eso es lo que traemos acá. Fíjense que no me acuerdo quién era que me había preguntado, era Maga. Maga, fíjate que acá lo que estamos diciendo es el límite por derecha de una función cuando X se aproxima a A es L. Y el sí, solo sí, lo que te dice es cuándo eso es así. Si vos decís el límite cuando X tiende a por derecha de f de X es L, vos estás diciendo entonces se cumple esto. Si vos sabés a priori que pasa esto, entonces se va a cumplir todo esto. ¿Qué es todo esto? Que para todo delta, perdón, para todo epsilon va a existir un delta mayor que 0, tal que si X menos A es mayor que 0 y menor que delta, o sea, X está entre A y una más un delta, entonces el valor absoluto de la diferencia entre la imagen de ese X y L es menor que epsilon. Entonces, si yo sé a priori que el límite cuando X tiende a por derecha de una función f de X es L, entonces pasa todo esto. Y si yo veo, demuestro, pruebo, se me da la información de que pasa todo esto que está acá a la derecha, o sea, todo esto que acabo de relatar, si ocurre esto, eso quiere decir que SL es el límite por derecha de esta función cuando X se aproxima a A. Esa es la cuestión con el sí, solo sí. No sé si se entiende, si aclara o no. Por ejemplo, hay cosas que yo no necesito definir. Yo digo, esto no se justifica de ninguna manera, Maga, porque esto es una definición. Las definiciones no se justifican. Se definen, se enuncian, porque te sirven para identificar de qué estás hablando. A ver, por ejemplo, yo puedo decir mesa. Y si yo digo mesa, todos van a tener la imagen mental o inclusive van a estar visualizando la mesa que ustedes tienen en su casa, en donde ustedes están en este momento. Por ejemplo, yo no, en este momento no estoy en una mesa, estoy en un escritorio, pero no es lo mismo, porque tiene
otra forma, otra funcionalidad, otras dimensiones, otra estructura distinta a la de una mesa. Pero, si yo les digo, en mi mesa, ustedes van a tener la idea de que yo tengo algo que se ajusta a una tabla cuadrada, rectangular, con 4 patas. O a lo sumo, algo redondo, una tabla redonda, con una pata central y tipo una estrella de base para darle soporte. Entonces, si yo digo mi mesa, ustedes se imaginan eso, no se imaginan lo que es un escritorio. Ahora, si yo les digo escritorio, ustedes tienen otra idea mental, porque ahí tienen otras cuestiones que intervienen. Pero, aunque se podrían definir de la misma manera, el uso, que es lo que complementa a la definición de mesa o de escritorio, va a hacer que ustedes digan, si una mesa es todo aquello que cumple estas condiciones. Y si yo tengo algo que cumple estas condiciones, entonces eso es una mesa. Esa es la idea del sí, solo sí. No sé si me explico. Puedes tener cosas que son distintas y más o menos parecidas, pero cuando vos definís completamente en estructura y funcionalidad, como por ejemplo en la mesa y el escritorio, vos podés terminar de decidir qué cosa es una mesa y qué cosa es un escritorio. Si vos ves las características que vos tenés asignadas para mesa en un mueble, entonces ahí estás viendo que cumple esas características, entonces es una mesa. Este proceso mental que yo te estoy relatando, que yo les estoy relatando, ustedes no lo hacen, pero en matemáticas sí lo hacemos. ¿Y cómo viene la cosa? Si yo digo, esto es una mesa, entonces ustedes piensan que esto que yo digo que es una mesa cumple las características, digamos, físicas y funcionales para ser una mesa. En cambio, si yo les describo un mueble que cumple las características físicas y funcionales para hacer eso que llamamos mesa, entonces dicen, ah, eso es una mesa. Entonces, hay un ida y un vuelta entre lo que estamos definiendo y las características que cumple. Entonces, siempre que yo estoy definiendo un objeto matemático, entonces verifica todas esas características que le estoy dando por definición, o que estoy enunciando en su definición, y cada vez que yo chequee que algo tiene todas esas características que tengo enunciadas en la definición de ese objeto matemático, entonces eso con lo que estoy trabajando o eso con lo que estoy estudiando es o corresponde a ese objeto matemático. No sé si me explico, por ahí venía, hay como un ida y vuelta que tiene que ver con el sí, solo sí. El sí, solo sí se usa en dos oportunidades. Una, cuando se demuestra la equivalencia entre dos proposiciones, ahí hay un teorema, tiene que haber una demostración. Y la otra es cuando estamos definiendo un objeto matemático. Cuando estamos definiendo un objeto matemático no hay demostración. Lo que se puede hacer es, yo tengo este objeto matemático, entonces satisface estas condiciones. O tengo un objeto que satisface estas condiciones, entonces pertenece a este tipo de objeto matemático. No sé si está tan claro eso, pero es básico esto que les estoy hablando y yo creo que ustedes lo habrán visto. Capaz que no se detuvieron tanto, pero sí lo estudiaron en álgebra y geometría analítica. Lo que pasa es que en álgebra también vimos muchas definiciones axiomáticas. Entonces ahí cambia un poquito la cosa, pero hay de las otras definiciones, como por ejemplo esta de límites laterales, en donde digo, el límite lateral por derecha es L, entonces se cumple todo esto. Y si se cumple todo esto, entonces pasa esto. Bueno, y acá está la diferencia, aparte de en la notación, el supraíndice. Fíjense que acá yo tengo que es casi todo lo mismo excepto esta parte. Y acá es en donde estoy diciendo que el límite es por derecha, porque los valores de x al satisfacer esta cadena de desigualdades son tales que
están próximos a A y son mayores que A. Y ahí está el límite por derecha. Ahora, cuando yo tengo límite por izquierda, tengo esta proposición. Acá tengo la definición de límite por izquierda. Yo digo que, y lo denoto de esta manera, el límite cuando x tiende a por izquierda de una función f de x es L, si y solo si, cualquiera sea el épsilon que yo elija, va a existir un delta mayor que 0 tal que, y acá viene, fíjense, la diferencia a menos x es mayor que 0 y menor que delta. Difiere del límite por derecha, porque acá yo tengo a menos x. Entonces, el valor absoluto de la diferencia entre la imagen que la función le asigna a este x y L es menor que epsilon. Bueno, y fíjense que en este caso, bien, en este caso que tengo, tengo límite por izquierda, ahí voy, ahí estamos, límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x. Y si yo desarrollo esta cadena de desigualdades, como hice acá anteriormente, vamos a tener que x es menor que A. Fíjense que en efecto, lo voy a hacer acá abajo, yo tengo 0 menor que A menos x menor que delta. Esto equivale a 0 menos A menor que menos x menor que menos A más delta. Sí, creo que sí, espérame. Sí, queda así, es así. ¿Quién era? Perdón que no leí el nombre. Ángeles, sí, queda así. Porque acá yo tengo que multiplicar todo por menos 1. Entonces, como multiplico todo por menos 1, me queda A mayor que X mayor que A menos delta. A ver si era eso que lo... Claro, así es, Jorge. Y fíjense que, no sé, tengan cuidado cuando escriben. Fíjense que A es más grande que A menos delta. ¿Por qué? Porque delta es una cantidad positiva y se la estoy restando a A. Entonces, esto es más grande que esto y X está en el medio. Eso tienen que controlar cuando escriben, gente, que esté bien, escrito lo que ustedes están desarrollando. Porque por más que empiecen por algo que está dado, y supongamos que está bien, si ustedes llegan a algo que no está bien, algún error pudieron haber cometido en un paso intermedio, o replantéense lo que está diciendo el enunciado que van a desarrollar. Fíjense que acá yo digo delta es mayor que 0, acá yo tengo el 0 menor que algo, menor que delta. Entonces, este algo está entre 0 y delta y esto está bien escrito. ¿Sí? Ahí sí, Jorge, cuando multiplico por menos 1 cambio el sentido de la el sentido de la desigualdad. ¿Está? Sí, se puede hacer. Yo lo hago por una cuestión de espacio. Igualmente creo que voy a necesitar una hoja más.
Espérame un segundito. No. Sí, voy a necesitar una hoja más. Porque acá yo tengo algo que lo vamos a ver. Espérame. En un segundito me acomodo y seguimos. Bueno, a ver, ahí sí, mira. Lo podés escribir para abajo de esta manera. Lo que sí tenés que tratar de acordarte de que van los sí, solo sí. Porque los sí, solo sí son distintos de los entonces. ¿Por qué? Porque los sí, solo sí te permiten ir en un sentido y volver en el sentido, o sea, ir para abajo o de abajo para arriba. Yo puedo hacer los dos caminos acá. Yo, para ir de este paso al siguiente, resto a todos los miembros. Para ir de este paso al siguiente, multiplico por -1 a todos los miembros. Y puedo hacer lo mismo en el camino inverso, o sea, de abajo hacia arriba, o lo que podemos decir la vuelta. ¿Qué cosa, Nair? Decime, por favor. Nair. Varias cosas escribí con azul, Nair. Límite por izquierda, te lo repito. Y lo que escribí con azul, esta parte me imagino que estás diciendo, esto tiene que ver con que tenemos esta condición en el límite por izquierda. ¿Y eso qué es? Que te estás aproximando a A por los valores que son menores que A. Fíjate que acá, perdón, a ver, te queda esto, que no es otra cosa más que X es más grande que A menos delta y más chico que A. Entonces, esto es que X se aproxima a A por izquierda. Cuando vos te aproximas a A por izquierda o tenés el límite por izquierda que te da L, eso significa que para todo epsilon va a existir un delta tal que si se cumple esta cadena de desigualdades para X, A y delta, entonces la imagen de ese X en menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo de aquí sumo menos a todos los miembros y me queda que obtengo esto. Menos X es mayor que 0 menos A, que es menos A, y menor que menos A más delta. Multiplicando todo por -1, menos A por -1 me queda A, menos X por -1 me queda X, y menos A por más delta por -1 me queda A menos delta. Pero como yo estoy multiplicando por -1 a una cadena de desigualdades, tengo que invertir las desigualdades. Entonces, lo que era menor que se convierte en mayor que, y por eso doy vuelta a las desigualdades, y ahí es donde me queda que X está entre A menos delta y A, o sea, a la izquierda de A. Por eso se llaman límite por derecha y límite por izquierda. No sé si eso te explica, Nair. Buenísimo. Bueno.
Siguiendo entonces viene una propiedad de límites laterales, que lo va a relacionar, fíjense que teníamos esta relación con, que yo les había dicho, son muy parecidos como se escriben, cambia acá nada más, y en la notación, cambia acá nada más, y en la notación. Bueno, voy a tomar esto, esto y esto, ahí está, lo voy a copiar y lo voy a llevar a la siguiente página para ver la demostración. Ahí estamos. Esta es la definición de límite, acá tenemos límite por derecha y acá tenemos límite por izquierda. Bueno, entonces, acá tenemos, en esta propiedad de límite, tenemos una doble implicación. Cuando tenemos la doble implicación, acá hay equivalencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a estructurar esta demostración? Espérenme un segundito, chicos. Perdón, habla muy fuerte la maestra de mi hija. Y entonces le estaba pidiendo un poquitito de silencio, que se vaya a otra parte. Bueno, seguimos. Lo que les decía es que tenemos acá una doble implicación. La primera parte me dice que los límites laterales son iguales a un número. Y la segunda parte me dice que el límite de la función en el mismo punto de los límites laterales es igual a ese número. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esta propiedad? Si pasa esto, si los límites laterales existen y son iguales a un mismo número en un mismo punto, por supuesto, entonces, y eso es en este sentido, entonces el límite de la función en ese punto existe y es L. Ahora al revés, si yo sé a priori que el límite de la función existe en un punto y vale L, entonces, y ahí viene la otra implicación en el otro sentido, los límites laterales van a existir en ese punto, los dos límites laterales van a existir en ese punto y van a dar lo mismo. Bueno, esto tiene una demostración que la vamos a ver y dice, y esta demostración va a tener dos partes. Esperemos un segundito, arreglo una cosita y ya seguimos. Ahí está. Demostración. Bueno, primera cuestión. Esta de acá arriba, la primera, esta es la que llamamos la ida y esta es la que llamamos la vuelta. La ida la representamos con la implicación en este sentido, y acá voy a escribir que quiero demostrar. Quiero probar que existe el límite cuando x tiende a A de la función y es igual a L. Esto es lo que quiero probar. ¿Qué cosa sé? Que ahí viene sabiendo que los límites laterales de la función en el punto
coinciden. Bien, entonces, esto es lo que yo quiero probar. Lo escribo así entre corchetes porque eso es lo que voy a hacer ahora. Y ahora viene cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar lo que me dice la definición, porque yo hasta ahora no tengo nada. Esta, fíjense, definir límite por derecha, definir límite por izquierda. Lo único que yo sé es que si existe el límite es único, ¿sí? Entonces, definir límite por izquierda, perdón, por derecha y por izquierda, y es lo único que tengo sobre límites laterales. Entonces, si yo tengo la información de que los límites existen y son iguales, entonces lo único que tengo de información es que se cumple la definición de límite por derecha y de límite por izquierda respectivamente. Entonces, empiezo la demostración y digo, ¿cómo? Por hipótesis. Y ahí viene lo que dice la hipótesis. Lo que dice la hipótesis es esto, que los límites laterales existen y valen lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sola cosita, que es escribirlo separado de esto. Entonces, el límite por derecha vale L y el límite por izquierda también vale L. Y le voy a llamar 1 a este límite por derecha y 2 al límite por izquierda. A esto le llamo 1 y a esto le llamo 2. Entonces, D1, de que el límite por derecha de esta función en x igual a A es L, D1, no, perdón, espérenme acá. Bueno, primero tengo que considerar un épsilon, sea épsilon mayor que 0. ¿Por qué tengo que considerar un épsilon? Porque yo tengo que probar que para todo épsilon mayor que 0 se cumple todo lo que sigue. Entonces, por eso empiezo diciendo sea épsilon mayor que 0. Entonces, D1 o por 1 por 1 existe ¿qué cosa? Yo tengo el épsilon, entonces se cumple todo lo que sigue porque el límite por derecha es L, entonces se cumple todo esto que sigue. Entonces, por 1 existe delta, pero lo voy a llamar delta 1, existe delta 1 mayor que 0, tal que la diferencia x menos a es mayor que 0 y menor que delta 1. Tal que si pasa esto, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Ahora bien, para ese mismo epsilon, porque el límite por izquierda también es L, entonces por 2 existe un delta, pero este delta es para el límite por izquierda. Yo no sé si tiene que ser exactamente igual que el límite por derecha o no. Puede ser o no. Entonces, como yo no sé si son iguales o no el delta del límite por izquierda con el delta del límite por derecha, le voy a llamar delta 2. Existe un delta 2 también mayor que 0, tal que se cumple
todo lo que sigue. La diferencia a menos x es mayor que 0 y menor que delta 2. Perdón, si la diferencia a menos x es mayor que 0 y menor que delta 2, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Sí? Creo que hasta ahí estamos, ¿no? Profe, al final no sería epsilon 2. No, no, porque es el mismo epsilon. Ah, ahí es el mismo. Sí, 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 ¿por qué? Ah, ok. Porque para todo epsilon se cumple esto. Y para todo epsilon se cumple esto. Fíjate, de este epsilon, ¿por qué lo fijo yo? Porque quiero ver qué pasa esto. Yo quiero llegar a que pasa esto sabiendo que pasa esto y esto. Sí, profe, ahí ya me di cuenta. Gracias. Entonces, ahí está, buenísimo. Lo digo igualmente. Yo quiero ver que para un epsilon se cumple esto. Ahora, para cualquier epsilon, en particular para el que tomo acá, se cumple esto con algún delta. ¿Cuál delta? No sé cuál. Le pongo delta 1. Para todo epsilon, en particular para el que estoy fijando acá, se cumple todo esto. Existe un delta. ¿Cuál delta? No sé. ¿Tiene relación con este? Tampoco sé. Puede ser como no. Puede ser este más chico o más grande que el de arriba. No sé. Pero le pongo delta 2 para decir, hay un delta. Después puedo llegar o no, puede interesar o no, que estos dos deltas sean iguales. Pero en principio, yo tomo uno para el límite por derecha y otro para el límite por izquierda. Porque yo puedo definir independientemente, y ahí viene la cuestión, yo defino independientemente límite por derecha y límite por izquierda. Entonces, este no tiene que tener estrictamente relación con este que tengo acá. No tiene que tener necesariamente relación uno con el otro. Entonces, como yo no sé si están relacionados o no, existirán casos en los que sí están relacionados, pero no siempre tienen que estar relacionados. Hasta acá no tengo nada de eso enunciado. Entonces, como yo tengo por un lado la definición límite por derecha y por otro lado la definición de límite por izquierda, tomo deltas distintos. Pero, ¿qué pasa? El epsilon es cualquiera. El que a mí se me ocurra, para este epsilon existe un delta. Entonces, el epsilon me sirve a mí tomar el mismo que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, continúo. Entonces, ahora voy a tomar, fíjense, de esta definición tengo un delta para el epsilon y de esta definición tengo otro delta para epsilon. Existen dos en realidad. Yo voy a tomar uno para esta definición. ¿Cuál voy a tomar? Uno de estos dos. ¿Cuál? El más chico, porque ahí se cumple todo. Acuérdense, si yo tengo, esto ya lo vimos en la clase pasada, si yo tengo acá, tengo A y tengo un delta chiquito y un delta más grande, se me pasó un poquito ahí, un delta más grande, ¿cuál voy a tomar yo? Ese en donde pasa todo. Porque si yo tomo el más grande, me puede caer acá afuera donde no pasa lo que pasa en el delta más chiquito. Entonces tomo el delta más chiquito. Entonces acá digo, tomo delta, o considero delta, igual a el más chico, y eso lo digo como el mínimo, entre delta 1 y delta 2. Entonces, voy a tomar ahora un X que cumpla esto. Tengo esto,
Ahora voy a tomar un x que cumpla esto y voy a ver si se cumple esta segunda parte. Entonces, sea x tal que el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que x menos a es menor que delta y mayor que 0, y pasa que x menos a es mayor que menos delta y menor que 0. Eso, no sé si me entienden por qué es así. A ver, veamos qué me están diciendo. Espérenme, que voy a ver qué me escribieron. Min de mínimo, sí, así es. Esa parte no entendiste, María Emilia. Bien, veamos. Fíjate, cuando vos tenés valor absoluto de x menos a. Ay, espera, que está horrible mi letra hoy, tengo re dura la mano. Valor absoluto de x menos a menor que delta. Esto, por propiedades de valor absoluto, equivale a que x menos a es menor que delta y mayor que menos delta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, gente? Bueno, pero a la vez tenemos que, aquí estoy, valor absoluto de x menos a es mayor que 0. Y esto equivalía, bueno, para esto hay que tener en cuenta un par de cosas. Primera cuestión, el valor absoluto de x es mayor o igual que 0 para todo x. Y la segunda cosa es que el valor absoluto de x es igual a 0 solamente, o sí, solo si, x es igual a 0. De esto, teniendo en cuenta esto y esto, ¿qué pasa? Esto lo que te está diciendo es que x menos a es distinto de 0. Entonces, ahí yo tengo dos opciones. X menos a es mayor que 0 o x menos a es menor que 0. Entonces, ¿qué hago? Asocio esto con esta parte, y eso es lo que escribo acá, por eso me queda la cadena esta de desigualdades, y asocio esto con esta parte, y por eso me queda esta cadena de desigualdades acá. Yo no puedo escribir todo esto, ¿por qué? Porque tengo esta desigualdad también, ¿me explico? Gente, ¿se entendió o no? Ok, buenísimo. Hay que tener en cuenta esas dos cuestiones. Entonces, por eso yo tengo que desdoblar acá y acá. Pero, fíjense que esto, ay, perdón, ahí está. Esto, ¿a qué se parece? Se parece a esto que tengo acá. Pero yo lo tengo acá con delta 1. Pero ahí me sirve como elegí al delta, menor que el delta 1, menor o igual. Porque puede ser que delta 2 sea el más chico, en ese caso delta es delta 2 y es menor que delta 1, o que delta 1 sea el más chico y entonces delta coincide con delta 1. En cualquiera de los dos casos resulta que 0 es menor que x menos a y esto es menor que delta 1. Entonces, por 1,
acá voy a usar 1 de nuevo, por 1, el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Ahora, en esta otra parte, acá, tengo que analizarlo un poquito más. Para llegar a algo parecido a lo que tengo acá, ya usé este, ahora quiero llegar a algo parecido a lo que tengo acá, tengo que usar la otra parte de la hipótesis. Multiplico todo por menos 1. Entonces me queda delta mayor que a menos x mayor que 0, multiplicando por menos 1. Esto es equivalente a escribir 0 menor que, esto es equivalente a escribir 0 menor que a menos x menor que delta. Y acá sí me quedó exactamente lo que tengo acá. Bueno, me falta el delta 2. Espérenme, me falta el delta 2. Porque delta, al ser el mínimo entre delta 1 y delta 2, siguiendo un razonamiento análogo al que ya había utilizado aquí, me queda que delta es menor o igual que delta 2. Porque o es delta 1 el más chico, perdón, o es delta 2 el más chico. Entonces ahí me queda delta menor o igual que delta 2. Bueno, y ahora sí, acá es menor o igual, perdón. Ahora sí, por 2, acá voy a usar 2, se tiene que el valor absoluto de f de x menos L ahí estamos, es menor que epsilon. Perdón, acá es 1, no es un i. Acá es 1. Bueno, de la primera opción me queda que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, y de la segunda opción también me queda que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si, este color no, espérenme, si x menos a en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, entonces se cumple que, lo que voy a escribir acá, que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, como de las dos opciones resulta lo mismo, tengo todo. Tengo un epsilon, existe un delta, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, resulta que f de x menos L es menor que epsilon. ¿Todo esto qué quiere decir? Que el límite, cuando x tiende a A de f de x, es L. ¿Está? Y ahí queda la ida probada. Falta probar la vuelta. ¿Puedo borrar esto, gente? Bueno, creo que eso fue una respuesta a mi pregunta, ¿no? Bueno, estaba mirando y, bueno, necesito el espacio, entonces voy a borrar esto. A ver, en todo caso podría achicarlo un poquitito. Y denme un segundo. Después veo si me queda espacio, lo agrego ahí. Lo voy a traer acá arriba.
Ahora estoy usando esto de las definiciones, pero después lo voy a sacar y ahí se los dejo en todo caso como, como una nota al costadito de lo que hicimos, por si a alguno le sirve la aclaración. Bueno, ahora sí vamos a demostrar la vuelta. Vamos a separar esto. Y vamos a demostrar la vuelta. Ahora es al revés. Ahora quiero probar que los límites laterales son iguales, sabiendo que el límite existe y es L. Ahora es al revés. Quiero probar que los límites laterales. Ay, espérenme, tengo acá escrito. Quiero probar esto, sabiendo que el límite, cuando X, el límite, cuando X tiende a de f de X es L. Entonces, esta última parte es la hipótesis. Esto es lo que yo sé y esto es la hipótesis. ¿Estamos? Bien, creo que estamos. Dame un segundo, pues. Ahí está. Wow. Entonces, ajá, empiezo así. Empiezo de manera parecida a como empecé acá. ¿Mm? Parecida porque no la voy a escribir tal cual, voy a escribir un poquitito menos. Por hipótesis, se tiene que el límite, cuando x tiende a de f de x, es igual a L. ¿Y esto qué quiere decir? Lo único que yo tengo acá es la definición. Entonces, por definición, se tiene que dado un epsilon, acá estoy fijando el epsilon, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Bien. Espérenme que está sonando demasiado mi celular y me desconcentra. Lo pongo en silencio. Ahí está. Bueno, acá lo que tenemos es que ahora quiero probar que se cumple esto, pero esto, fíjense, es menos que lo que tengo acá. Esta condición es menos de lo que tengo acá. Eso se vio acá. Cuando yo decía esto, yo tenía menos de lo que tenía ahí. ¿Estamos?
Entonces, si x es tal que 0 es menor que x menos a, es menor que delta, entonces se cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo acá, ahí estamos, esto que yo tengo acá es menor, es la parte derecha de del conjunto que me determina esta cadena de desigualdades. ¿Me explico en esto? Ok, buenísimo. Esto es la parte derecha de ese conjunto y es precisamente esto que tengo acá, esta partecita de acá. Entonces, si se cumple esto, también se cumple algo que está más grande, porque esto, si un X está en este conjunto que contiene al que está dado en esta cadena de desigualdades. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, y esto es por hipótesis. Acá lo voy a aclarar. Por hipótesis, porque esto se cumple por el límite. Y esto quiere decir que el límite, cuando x tiende a por derecha de f de x, es igual a L. Ahora, sí, ahí está. Ahí tengo el límite por derecha. Ahora me voy a fijar en el límite por izquierda. Si x es tal que, ahora voy a tomar esta cadena de desigualdades. 0 es menor que a menos x, y esto es menor que delta, esto ya lo hice en la parte anterior, es esta parte, ¿de acuerdo? Acá, fíjense, acá importa que, me olvidé de escribirlo, pero acá es una doble implicación, pues como estoy multiplicando por menos 1, yo de esta cadena de desigualdades llego a esta multiplicando por menos 1, y de esta segunda llego a la primera también multiplicando por menos 1, porque justo estoy multiplicando por menos 1. Entonces, de aquí tengo exactamente el mismo conjunto definido, el mismo conjunto de puntos que con esta cadena de desigualdades. Y esto ya habíamos visto que es una parte de el conjunto definido por esta cadena de desigualdades. Es la parte izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumple que x está en el conjunto definido por esta afirmación, entonces x está también en el conjunto definido por esta afirmación. Y esto, nuevamente, por hipótesis, es que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Repito esta parte. Si x satisface esta afirmación, también satisface a esta afirmación. ¿Por qué? Porque todos los que están en el conjunto definido por esta afirmación están en el conjunto definido por esta afirmación. Lo mismo pasa acá. Todos los x que satisfacen esta afirmación también satisfacen esta afirmación. Porque el conjunto que me define esta afirmación está contenido en el conjunto que me define esta afirmación.
La unión de estos dos me hace a este conjunto, me da este conjunto por resultado. Perdón, el conjunto que me define esta afirmación. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el límite, cuando x tiende a por izquierda de f de x, es L. Y ahí tengo probada la tesis, que los dos límites laterales me dan lo mismo. ¿Esto por qué? Porque el límite existe y es L. Por lo tanto, acá escribo el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por izquierda de f de x. Y vale lo mismo que el límite, que es L. Bueno, esto, que es lo que les dije, voy a sacar. Y esto, que era una acotación, lo dejo ahí. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. En realidad, epsilon es cualquier número positivo, pero tiene sentido cuando se habla de un epsilon de un número chiquitito, positivo y chiquitito. No cualquier número, sino números positivos. Números positivos, y tiene que ver el epsilon, se le dice a un número pequeño. El epsilon puede representar a cualquier número, pero tiene más sentido cuando se habla de un número chiquito. Y además, cuando uno dice un epsilon, está diciendo una cantidad positiva pequeña. ¿Está? Aunque dice cualquier epsilon positivo, se habla de algo pequeño. Porque si pasa en este conjunto, seguro que pasa en lo que está afuera, porque lo que está afuera lo contiene. A ver si me explico mejor en este punto. Si vos tenés algo, ya voy sobre eso, Ángel, esperame un segundito. Si vos tenés algo que se cumple en un conjunto así pequeño, y tenés otro conjunto más grande que lo contiene, si se cumple en el pequeño, se cumple en el grande. Eso sí pasa. Ahora, cuando vos tenés algo que se cumple en un conjunto grande y tenés un subconjunto, no todo lo que se cumple en el conjunto grande se cumple en el conjunto pequeño. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto es la existencia del cero. En los reales está. El cero existe en el conjunto de los números reales. Pero, si vos tomás el conjunto de los números naturales, el cero no está. El cero no es un número natural. No para como nosotros definimos el conjunto de los números naturales. Después habrá otros libros, otra bibliografía, en donde sí considera que el cero es natural. O, por ejemplo, el menos uno. El menos uno es un número real, pero no es un número natural. Entonces, hay cuestiones que sí se cumplen en cualquier subconjunto, pero no todas esas que hablan de la existencia de un elemento. Por ejemplo, la existencia de los negativos, la existencia de los opuestos, no siempre existen en los subconjuntos algo que se cumple en el general. Entonces, algo así pasa acá. Cuando vos tenés algo para un epsilon, si se cumple para un epsilon chico, se cumple para los epsilon más grandes, porque el epsilon más grande te abarca, te define o te determina un entorno más grande que contiene ese entorno chiquito. Ahora, si vos tenés algo que se cumple en un entorno grande, no necesariamente se va a cumplir en un entorno pequeño. Un ejemplo de esto, por ejemplo, voy a agregar una hoja. Espérenme, que no estoy pudiendo. Ahí está, ahí encontré el comando correcto. Ténganle paciencia a mi computadora, nada más. Bueno, por ejemplo, vos tenés una función
Este es el eje Y, este es el eje X. Esto es... ¡Epa! Me olvidé de algo. Estamos. Esto es X, esto es Y, y acá tenés A. Entonces, una línea punteada que pase por acá. Tengo la línea y ahora la hago punteada. Bien, ahí está. Tengo la línea punteada. ¿Y ahora qué tengo? La gráfica de una función que a la derecha tiene un comportamiento y a la izquierda de A tiene... Espérenme, voy a cambiar de color para que se vea mejor. A la derecha de A tiene un comportamiento y a la izquierda tiene otro. ¿Qué cosa es eso? No sé ni me interesa. Pero sí puedo saber cosas de acá. Por ejemplo, vamos a otra línea punteada. Bueno, vamos a llamarle a esto A y a esto B. Pregunta. Esto con rojo es f de x. La gráfica de y igual a f de x. Entonces pregunta, ¿cuál es el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x? Y la otra pregunta es el otro límite. ¿Cuál es este límite? A ver si me pueden responder, por favor. Ahora vuelvo, Emiliano, sobre lo que me estás preguntando. Está bien lo que decís, Jorge. Pero eso se puede decir, los límites laterales existen y son iguales sí y solo sí el límite existe en ese punto y coincide con el valor de los laterales. Ah, eso es verdad. Sí, ese es el... No, perdón, ese no, ese es el límite por derecha. Fíjate que por izquierda es B, ¿por qué? Porque vos te aproximas así a B, o sea, te aproximas hacia A y en el recorrido de la curva haces esto y eso se aproxima a B. Entonces, esto es B. Ahora, por derecha, ahí sí te da A. ¿Por qué? Porque cuando vos te aproximas a A por derecha, te desplazas así. Esto es por derecha. Entonces, cuando vos te desplazás de esta manera, aproximándote a A, los puntos que están sobre la gráfica de la curva tienen este recorrido de este trayecto y se aproximan a este valor, se aproximan así al valor A. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa acá? El límite no existe. Como A es distinto de B, a ver, como A es distinto de B, entonces no existe el límite cuando X tiende a A. ¿Por qué? ¿Por qué no existe el límite cuando X tiende a A? Porque tendría que ser igual a B e igual a A al mismo tiempo y no puede tener dos valores distintos el límite. Acá no existe, perdón, lo estaba olvidando de tachar. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que ¿qué es lo que falla acá de la definición?
¿qué es lo que falla de la definición de límite? Definición de límite. El límite, cuando x tiende a de f de x, es L, si y solo si para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, ¿yo qué epsilon podría tomar? Por ejemplo, primero, ¿quién podría ser L? L podría ser A. Puede ser L igual a A. Y bueno, yo podría tomar este valor de A como L. Y aguardemos un segundito que voy a necesitar espacio para abajo, para arriba. Ahí está. Entonces, necesito espacio. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar un epsilon grande. Fíjense que acá viene la cuestión de que yo les digo, el epsilon tiene que ser un número chico. Si yo tuve un epsilon grande, sí, ahí está bien. 2, 4. Por ejemplo, tomo acá, que esto sea un epsilon. Le voy a poner, como es un epsilon, le voy a poner epsilon 1. Entonces, más grande que esto ahí es epsilon 1. Fíjense que entre estas dos franjas, epa, me quedo torcido, perdón. Yo puedo tomar, por ejemplo, este delta. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 9. Hasta acá. Fíjense que, ¿qué pasa acá? Cualquier X que yo tome acá, las imágenes caen entre estas dos rayas, ¿sí? Que es lo que me da el entorno, en este caso de A. Si esto me sirve en epsilon 1, yo puedo tomar más grande el epsilon y va a contener a esto, y este delta 1 me va a seguir sirviendo. Pero ¿qué pasa si yo cambio ese epsilon y tomo un epsilon mucho más chiquito? O capaz que no hace falta mucho más chiquito, sino un poco más chiquito. Sino que caiga por acá. Fíjense qué pasa ahí. Si yo tomo ese epsilon, ya no va a pasar lo que pasaba antes, que cualquier X que yo tome en algún entorno, si yo tomo a derecha, las imágenes caen entre estas dos líneas negras, pero si yo tomo a la izquierda de A, ya nada cae entre las dos líneas negras. ¿Me explico? Y ahí es en donde se ve por qué se toman epsilon
chico. Porque si algo pasa acá en pequeño, no importa que tanto amplíe yo el épsilon, me va a servir. Pero si yo tomo un épsilon muy grande, por ahí estoy perdiendo esta cuestión de que no existe el límite. ¿Estamos? Bueno. Esto tiene que ver también con la interpretación geométrica del límite. Bueno, ¿qué es lo que nos queda para ver las operaciones con límites? Perdón, que ustedes no ven nada. ¿Qué es esto? Que esto lo vamos a estudiar, sí, la clase que viene. Porque acá hay mucho para decir, como he dicho bastante de los temas anteriores. Es un tema nuevo para ustedes, hay mucho para decir y no quiero perderme nada de esas cosas que tengo que decirles y quiero que se entienda lo mejor posible porque sobre este tema vamos a avanzar, o sea, que necesitamos este tema como base para poder avanzar con los temas que siguen. ¿De acuerdo, gente? Bueno, me alegra muchísimo que se hayan podido inscribir y que todavía hoy puedan continuar